Muy bien, pues buenas tardes, son las 6 de la tarde. Vamos a empezar puntualmente por respeto a la gente que ya se ha incorporado y esperemos que algunas personas más se incorporen en los próximos minutos. Am, ¿Cómo alcanzar tus metas de venta en tiempos de recesión? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alberto López. Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo y su atención. Es un honor estar aquí para compartir con ustedes estrategias que no solamente les permitirán aumentar sus ventas, sino que también lo van a hacer de una manera más efectiva, incluso en un contexto económico desafiante como el que enfrentamos actualmente en México y a nivel global. ¿Cuál es la situación? Miren, aunque el discurso oficial y algunos medios no suelen abordar abiertamente la situación económica, los datos son claros y preocupantes. La economía mexicana registró una contracción del menos 0,6% en términos reales durante el cuarto trimestre del 2024, comparado con, comparado con el tercer trimestre, es decir, el tercer trimestre tampoco venía creciendo tan importantemente, pero el cuarto trimestre tuvo una baja. Y esto se tradujo en que el país, en términos del PIB, apenas creció 1,3% de forma anual contra el 2023. Y esta cifra es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. Además, el panorama para el 2025 sigue siendo incierto, especialmente ante la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, que ya empezó para el tema de aluminio y acero. Hace unos 15 minutos, me llegó una noticia salió la información de la caída del 2,9% en la producción industrial de México durante enero. Esto comparado contra el mismo mes del año anterior, y lo que indica que a nivel industrial se ha reducido pues, la operación comercial significativamente, y es más negativo que la predicción previa, que era de menos 1,7%. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, este sector incluye actividades, lo estoy leyendo porque me acaba de llegar, ¿eh? Este sector incluye actividades como la manufactura, la minería y la generación de electricidad. Una caída en la producción puede reflejar problemas en la demanda, interrupciones en la cadena de suministro o desafíos económicos más amplios. Una disminución en la producción industrial puede afectar el crecimiento económico general del país, ya que este sector es un componente clave del Producto Interno Bruto. Ya no voy a leer más, pero la situación está complicada y eso es lo que queremos enfrentar. Si bien es cierto, en el discurso oficial no se pone demasiada atención, sí estamos viviendo una situación que pudiera derivarse en una recesión económica. Esto es, que no crezca el país y que, bueno, pues con los jugadores que estamos disponibles en el mercado, pues nos peleemos entre nosotros por hacer un mejor negocio. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Necesitamos mejorar nuestras capacidades para tener un mejor negocio. Me voy un paso más atrás. Actualmente tengo el privilegio de conducir una organización que se llama Líderes en Ventas, que está dedicada a formar y potenciar a profesionales en ventas mediante diferentes metodologías comprobadas. Nuestro objetivo principal es proporcionar herramientas prácticas y efectivas que les permitan destacar sin importar las condiciones económicas o comerciales. Déjenme, les platico un poco de mi trayectoria. Como muchos de ustedes, seguramente, llegué al mundo de las ventas por accidente y mucha de la gente que conozco llegó a vender por accidente. O sea, no querían vender. De hecho, hoy en día todavía, muy pocas personas sueñan con ser vendedores cuando son jóvenes. Y en mi caso fue una situación accidental o
pues que se juntaron varios aspectos ahí para yo terminar en ventas. Les platico muy brevemente, no me tardo mucho, y para entrar en materia más a detalle, en materia de lo que nos interesa. Después de que tuve una maestría en administración en el TEC de Monterrey, yo aspiraba a una carrera en mercadotecnia en alguna compañía de prestigio. Sin embargo, mi primera oportunidad profesional fue en ventas de una empresa que se llama Procter y Gamble, que probablemente ustedes conocen. Al inicio dudé si este era el camino correcto y hoy puedo afirmar que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Durante 11 años en Procter y Gamble y otros 9 como director de ventas en empresas como Campbell Soup, Kraft Foods, que hoy se llama Mondelez, adquirí experiencia invaluable en diversos mercados y contextos, incluyendo una enriquecedora etapa internacional como director de ventas en Argentina. Más adelante tuve el honor de introducir y expandir la metodología Sandler en México y en Latinoamérica. Me desempeñé como country manager por 16 años de esta firma y durante ese tiempo adapté, traduje los materiales de la metodología y lo acerqué todo el contenido a los mercados hispanoparlantes en el mundo. Sandler, si no tienen información, es reconocido a nivel mundial como el referente en capacitación en ventas. Es la compañía con más operaciones en el mundo en términos de capacitación en ventas. Está presente en más de 30 países y tiene más de 250 oficinas. Entonces, pero bueno, esa etapa también ya pasó. Hoy, desde Líderes en Ventas, sigo con mi compromiso por la excelencia comercial. Tengo un grupo en LinkedIn que también se llama Líderes en Ventas, que recientemente, hoy va a superar los 82,000 miembros. Y esto yo estimo, yo creo que refleja la creciente necesidad de formación y acompañamiento en este campo. Entonces, tengo más de 30 años de experiencia. Soy convencido de que en tiempos de incertidumbre económica, el éxito no radica en vender más, sino en vender de manera más inteligente. Y en esta sesión compartiré con ustedes principios esenciales para mejorar su desempeño comercial, algunas estrategias para enfrentar los retos del mercado y herramientas prácticas para cerrar ventas con confianza y efectividad. Les invito a participar activamente con sus preguntas en el área de chat que está abierta para ustedes y pues vamos comenzando con lo que es la materia principal. Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta conferencia titulada ¿Cómo alcanzar tus metas de venta en tiempos de recesión? Aquí vamos a explorar estrategias para transformar la interacción con nuestros prospectos y clientes en relaciones de negocio sólidas, profesionales y efectivas. El objetivo es establecer un diálogo de igual a igual con nuestros clientes basados en un entendimiento mutuo de necesidades. Sin embargo, hay 3 razones por las que muchos vendedores fallan al vender, por los que muchos vendedores no logran esta conexión y permanecen en una actitud pasiva esperando con esperanza la preferencia del cliente. Primero, ¿por qué fallan los vendedores? Primera razón, no saben qué hacer. O sea, no tienen conocimiento de las estrategias adecuadas, pues venden como Dios les dio a entender y me ha tocado algunas experiencias interactuando con clientes que dicen, pues es que este vendedor no vende. Oye, y sabe lo que se espera de él, conoce sus responsabilidades, tienen un proceso definido y la respuesta típicamente es no. Y se piensa que quien vende, vende y quien no vende, pues no vende. Pero no es así. Vender es como cualquier otra profesión. Si bien es cierto, ayuda a tener la convicción y el deseo de hacer un buen trabajo, tiene un conjunto de técnicas, de estrategias que te hacen ser más efectivos, como cualquier otra profesión, como el fútbol, como los médicos, o sea, por supuesto que hay una base de conocimiento y por supuesto que hay una base de preferencia y de determinación por parte de la gente, pero la parte de conocimiento muchas veces se menosprecia y se echa a un lado
cuando se trata de ventas, como que se piensa que quien vende, vende y quien no vende, pues no está hecho para vender. Y las ventas es una disciplina que se puede aprender, se puede ejecutar y se pueden tener resultados sobresalientes inclusive. Entonces, otra razón por la que fallan los vendedores, ay, perdón, ay, caray. Otra razón por la que fallan los vendedores es que no saben cómo hacerlo. Es decir, primero dijimos, no saben qué hacer. Segundo, a lo mejor saben qué hacer, pero no saben cómo hacerlo. Les doy un ejemplo. Oye, conoce a tu cliente. Sí, bueno, ya sé qué hacer, voy a conocer a mi cliente, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago que hable? ¿Cómo hago que se exprese? ¿Cómo hago para conocer sus necesidades, sobre todo las necesidades significativas y profundas? ¿Cómo hago para saber si estoy en camino de lograr una venta? Pues no se sabe cómo y es parte del problema de no saber qué hacer. Y hay otro grupo de gente que no se atreven, no quieren hacerlo. De plano dicen, ventas no es para mí y no quiero vender. Aunque en realidad todo mundo vendemos algo en algún momento. Todo mundo vendemos nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y bueno, los principios que rigen una y otra venta son básicamente los mismos. Entonces, en los próximos 45 minutos vamos a analizar juntos cómo superar estas barreras. Comenzaremos revisando los métodos tradicionales de venta y sus resultados actuales para luego identificar áreas de mejora apoyándonos ahora con la inteligencia artificial. Exploraremos cómo esta tecnología puede abrir nuevas oportunidades y optimizar nuestras estrategias. Comentaremos qué cambios implementar y cómo hacerlo utilizando un sistema basado en estrategias claras y prácticas, integrando en ese procedimiento a la IA cuando sea posible. Y finalmente vamos a cerrar esta sesión con algunas características que distinguen a los vendedores de organizaciones de ventas más exitosas. Nuevamente, sus preguntas en el chat son bienvenidas y su participación será clave. Si tienen alguna pregunta, ya sea en el transcurso de la conversación o al final, estoy a sus órdenes. Entonces, vayamos entrando en materia. Ya que estamos calentando motores, quiero que reflexionen sobre esto. ¿Cuáles son 3 acciones clave que si se mejoraran o eliminaran, podrían marcar la diferencia para alcanzar o incluso superar sus objetivos de venta? O sea, ¿qué son esas cosas que yo debería de empezar a hacer o dejar de hacer y que me ayudarían a mejorar mis resultados? Es importante que se enfoquen en aspectos que estén bajo su control o el de sus equipos de venta si tienen vendedores. Evitemos mencionar factores externos como la política gubernamental o las fluctuaciones económicas o el precio del dólar o si hay aranceles o no. Eso, y ¿por qué no tomarlo en cuenta? Porque está fuera de nuestro control. O sea, está fuera de nuestro campo de influencia y lo que les estoy preguntando aquí es qué cambios, idealmente 3 cambios, podrían hacer que si yo los cambiara, empezar a hacer algo o dejara de hacer algo que estoy haciendo, me reditaría en buenos resultados. Una cuarta pregunta es, ¿qué o cuánto lograrían? O sea, si corrigen esas áreas, ¿qué lograrían o cuánto lograrían si lo quieren medir en términos económicos? Y el cuarto punto es, perdón, el último punto es, ¿qué nivel de compromiso tengo para lograrlo? Entonces, aquí ya en el chat ya vi un comentario, Omar Ocampo, de nuevos mercados o segmentos. Ok, eso puede estar bajo nuestro control y simplemente abordar esos nuevos mercados, esos nuevos segmentos y convertirlos en nuestros clientes. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo llevar a cabo ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, déjenme continuar. Vamos a hacer una distinción importante entre la forma tradicional de vender
que lleva muchos años imperando, y la forma consultiva de vender con algunos aspectos más actuales. ¿Y por qué pongo este círculo de creencia, pensamiento, acciones y resultados? Porque los resultados que hoy obtenemos están directamente relacionados con nuestras creencias. Y les voy a decir por qué. Tú tienes unas creencias acerca de cómo llevar a cabo el proceso de ventas, de cómo abordar una venta de principio a fin. Entonces, tú tienes esas creencias y esas creencias pues influyen en tu forma de pensar. Esa forma de pensar influye en tus acciones y ese tipo de acciones generan resultados. Aquí lo único que genera resultados es el comportamiento o las acciones que yo lleve a cabo. Y esas acciones se derivan de mi forma de pensar y esa forma de pensar se deriva de mis creencias. Entonces, pongan en suspenso esas creencias porque el sistema del que vamos a hablar, si bien seguramente se parece en muchos aspectos a lo que actualmente ya hacen, es probable que esté yo retando su forma de pensar y les pida hacer algo completamente diferente a lo que están haciendo actualmente. Entonces, ese, digamos, es el preámbulo, el primer acercamiento con lo que yo les voy a comentar, les voy a explicar. Entonces, déjenme ir ahora. ¿Recuerdan esta película de El Lobo de Wall Street? Fue vista por mucha gente, pues ya tiene algún tiempo esta película, y si recuerdan, la película termina con una escena en donde el protagonista está impartiendo una capacitación y arranca con una práctica diciéndole a uno de los participantes, véndeme esta pluma. Entonces, pensemos cómo pudiera verse, y ahí termina la película. Pensemos ahora cómo habría continuado la historia. Imaginemos una interacción entre un vendedor y un comprador. ¿Qué estrategia usaría el vendedor para convencer al cliente? ¿Cómo reaccionaría el comprador? Ahora reflexionemos sobre los pasos que sigue un vendedor cuando ya cuenta con un producto, lo conoce a fondo, conoce sus características, sus beneficios. ¿Qué hace para vender? ¿Qué acciones concretas realiza para venderlo? En este sentido, les pido, pensemos en el proceso típico de ventas que llevamos hoy a cabo en la mayor parte de las interacciones comerciales. Y puede ser que sean operaciones B2B o negocio a negocio altamente sofisticadas, de ventas de millones de dólares, o puede ser algo más transaccional, un servicio o un producto de mucho menor valor, particularmente en este tipo de ambientes B2B. Porque este tipo de análisis nos va a permitir identificar cómo se desarrolla una interacción típica de compraventa. Vayamos avanzando. Entonces, típicamente en lo tradicional, pónganse en los zapatos de un vendedor. ¿Qué es lo que haces para inducir una venta, para empezar a vender? Partamos de que ya conocemos el producto, el servicio, sus características. Partamos de que ya conoces, de que ya tienes esa información. ¿Qué es lo que buscas inicialmente? Pues buscas identificar a un prospecto. Ahorita Omar nos comentaba, vamos a buscar nuevos mercados, nuevos segmentos. Esos nuevos mercados, esos nuevos segmentos tienen prospectos que pudieran estar interesados en tu producto. Y lo primero que hay que hacer es identificar quién pudiera ser ese prospecto. Entonces, yo busco ese prospecto por diferentes medios, por correo electrónico, por llamadas en frío, le pido que alguien me refiera con él. Puedo tener diferentes estrategias para llegar a este prospecto que estoy identificando como posible comprador. ¿Me van siguiendo? Ok. Después, una vez que lo identifico y que puedo tener contacto con él, porque si no tengo contacto con él, pues va a estar complicado.
Pero una vez que tengo contacto con él, lo que busco es identificar sus necesidades. Busco, por supuesto, empatizar, captar su atención y empiezo a pensar cómo mis soluciones pueden encajar en la situación de este prospecto, de este posible cliente. Entonces, imaginen cómo se desarrolla la interacción de ventas. Identifico el prospecto, lo abordo y trato de generar interés para mis productos o mis servicios. Creo que hasta ahí vamos bien. Después, yo le presento las virtudes, los beneficios de mi producto y le propongo que compre o que pasemos al siguiente paso e inclusive hago algunos intentos de cierres iniciales con lo prefieres el verde o el azul o si me compras ahora tendrás este o aquel beneficio. Entonces vamos tentando el agua a los camotes, ¿no? Por supuesto, si es una venta B2B que tiene mucho más tomadores de decisiones, pues este proceso toma un poco más de tiempo, pero vamos acercándonos a intentar vender lo que nosotros ofrecemos. Siguiendo con esta mecánica, una vez que yo presento y trato de vender y no puedo vender, pues empiezo a manejar las objeciones. Entonces empiezo a confrontar situaciones como el precio es muy alto, o háblame después, o se oye muy bien, déjame lo consulto con el comité. Y aquí muchos vendedores pues ya tienen respuestas preparadas, ¿no? Ya han sido entrenados por sus empresas o por sus jefes para saber qué responder cuando le dicen, oye, tu producto está muy caro. Ah, bueno, cuando te diga tu producto está muy caro, le preguntas, ¿comparado con qué? ¿No? Entonces, ese tipo de respuestas ya se tienen ensayadas y se ejercen, pues como hemos sido entrenados. Y después vuelvo a intentar cerrar y si no puedo, bueno, si puedo cerrar, pues qué bueno, pero si no puedo cerrar, sigo con el seguimiento. Entonces, la cuestión es que aquí muchas veces este seguimiento se llega a percibir como perseguimiento o como un acoso. Ahora, déjenme decirles, aunque este método ha sido efectivo, genera un gran desgaste en el vendedor. El vendedor termina agotado, aun si concreta la venta. Además, los clientes ya reconocen todas estas tácticas y eso pues reduce la efectividad de este tipo de sistemas. Este sistema yo lo denomino como la venta del espagueti. ¿A qué me refiero? A que si tú preparas espagueti y lo avientas hacia la pared, algunos fideos van a quedar ahí pegados, pero la mayoría de ellos van a caer al suelo y van a terminar en la basura. Lo mismo sucede con muchos procesos de venta actual. Hacemos muchas cotizaciones y muy pocas cierran. De hecho, existe una estadística general, industrial, que dice que de cada 10 oportunidades de venta vas a cerrar con una. Ahora, así hemos vendido y bueno, pues así hemos sobrevivido, pero yo les pregunto, oye, 9 oportunidades de cada 10 terminan con un desgaste, con información que te ha pedido el comprador, con maromas que te has aventado, con perseguimientos o seguimientos que has llevado a cabo para que 9 de cada 10 terminen en nada y además terminen de una manera, pues, incómoda, yo le llamaría. Y ahorita les voy a comentar por qué es incómoda, porque uno está persiguiendo a los prospectos, ¿y cómo te sientes al estar persiguiendo a prospectos? A lo mejor ya lo tomamos como parte del paisaje, pero por lo menos yo no me siento cómodo. O sea, yo estoy convencido de que le estoy ofreciendo algo a un cliente que puede ser beneficioso para él, pero finalmente no me siento cómodo insistiendo, persiguiendo. De hecho, yo me pongo a pensar, oye, si alguien está interesado en mi producto o mi servicio, ¿por qué no contestaría mis correos, mis llamadas, mis mensajes SMS, mis mensajes de WhatsApp? O sea, ¿por qué no me contestaría?
si está interesado. Más bien, si no me contestes porque verdaderamente no está interesado. Entonces, pero esto es el proceso típico tradicional que aún hoy en día utilizan muchos vendedores. Muy bien, entonces déjenme pasar ahora. Lo que voy a ver ahora es cómo se ve el proceso de ventas desde la otra perspectiva. Me refiero a la perspectiva del comprador. Déjenme pasar acá. Y denme un... Muy bien, ¿cómo es este sistema de compra tradicional? ¿Cómo es la contraparte a los esfuerzos de venta que llevamos a cabo? Pongámonos un momento en el lugar del comprador. Imagina que estás en tu oficina revisando tus documentos, las redes sociales, tu correo electrónico, cuando recibes una llamada de un vendedor ofreciendo soluciones Acme. ¿Qué respondes? Probablemente vas a decir algo como estoy ocupado, llámame después, no estoy interesado, o el clásico, envíame información y si me interesa yo te respondo. Estas respuestas muchas veces son automáticas y buscan evitar el contacto directo con un vendedor, incluso sin saber qué es lo que ofrece. Ahora, ¿por qué actuamos de esa manera? Y esto es algo, yo les diría, inclusive universal. Si tú vas a una tienda departamental por algo que sabes que vas a necesitar, te acercas al área al piso de ventas y se te acerca un vendedor y te dice, señor o señora, ¿le puedo ofrecer algo? La respuesta automática en más del 90% de las ocasiones es, no, gracias, estoy viendo, aunque necesites algo. Entonces, el primer paso de un comprador es desorientar al vendedor, desorientarlo con respecto a qué, a su verdadero interés. Quizás es alguien que está urgido de lo que el vendedor ofrece, pero para no verse demasiado urgido y se puedan aprovechar de él, pues muestra así como un poco de distanciamiento. Entonces, si recordamos, el primer paso del vendedor lo que buscaba era generar interés, ¿lo recuerdan? Y lo primero que hace el comprador es desorientarte. Entonces, ¿y por qué un comprador te desorientaría? Porque no confían en nosotros como vendedores. Y esto igualmente es algo universal. No tenemos buena fama como vendedores. Seguramente han tenido malas experiencias con algún vendedor, aunque yo les he preguntado a algunos clientes, oye, ¿has tenido malas experiencias con algún vendedor? ¿Alguien te ha quedado mal? Y se ponen a pensar y dicen, pues la verdad no. Y entonces, ¿por qué la respuesta es negativa? ¿O por qué tienes una imagen no muy positiva de los vendedores? De hecho, recuerdan este programa de 100 mexicanos dijeron, hubo un capítulo de profesiones. Y a la hora de hablar de vendedores, ¿qué dijeron 100 mexicanos con respecto a los conceptos relacionados con un vendedor? Dijeron hablador, agresivo, manipulador o hasta mentiroso. Entonces, la imagen no es muy positiva. Y de ahí que yo también creo que muchos universitarios, hoy en día, si tú les preguntas, ¿quisieras ser vendedor cuando te gradúes? Igualmente, el 80-90% te va a decir, pues no, si para eso estoy estudiando. Entonces, este contexto cultural en el que estamos inmersos pues, también dificulta este primer contacto entre un vendedor y un comprador. Pero vamos a suponer que superas esta primera etapa, ¿no? Hay muchos procesos de venta que este es el primer paso, pero se supera y continúas adelante. Si recuerdan, el segundo, tercer paso del vendedor es presentar sus productos, sus servicios. Y, el, la contraparte, el paso que lleva a cabo el comprador es obtener información. En esta etapa, los compradores buscan obtener información que es valiosa, es uno de los
activos que tienen los vendedores, su información, la cual tiene un gran valor, particularmente para algunas situaciones específicas. Sin embargo, enfrentamos un problema importante. Los compradores quieren esta información sin asumir ningún compromiso, sin pagar por esa información. Esto genera un fenómeno conocido como la consultoría gratuita, y los consultores gratuitos no tienen un buen futuro delante de ellos. Entonces, en esta consultoría gratuita, los vendedores ofrecemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro tiempo sin recibir nada a cambio. Ahora, imagina que esto ocurriera en otras profesiones, como la medicina, por ejemplo. Sería como si un paciente acudiera al médico diciendo, doctor, me duele el hombro, ¿podría diagnosticarme, recetarme un tratamiento y si me convence, después le pago? Claramente esto no es aceptable en ese contexto, pero en ventas ocurre comúnmente. Vas con un cliente, te dice que le diagnostiques, que le prescribas una solución y después te dice si te la va a comprar a ti o no. Y a eso es a lo que llamamos consultoría gratuita. Además de esta consultoría gratuita, ¿qué otra cosa buscan los compradores? Tu precio. ¿Para qué? Muchas veces simplemente para usarlo como herramienta de negociación con su proveedor actual. Por ejemplo, te podrían decir, Luis Alberto de Líderes en Ventas nos ofreció algo similar a un precio 25% más bajo. Si iguala su oferta, seguiremos trabajando contigo, si no te vamos a extrañar. En este escenario, el proveedor actual, si tú eres la mano, pues reduce su margen. Y el vendedor que está tratando de entrar en ese cliente, pues solamente pierde su tiempo y sus recursos. Y el único ganador aquí es el comprador, quien mantiene el control del proceso. Entonces, reflexionemos brevemente. ¿Cuántas presentaciones terminan beneficiando únicamente a la competencia? Entonces, para evitar esto, es fundamental establecer acuerdos claros antes de compartir información valiosa. Y de eso voy a hablar más adelante en el sistema que les voy a proponer. El tercer paso del comprador es no comprometerse. Nosotros como vendedores, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de cerrar y él simplemente no se compromete. Después de haber recibido toda la información, la cotización o la propuesta, el siguiente paso lógico sería cerrar el trato. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que los compradores adoptan una actitud optimista, pero sin comprometerse realmente. Es típico escuchar frases como, estoy impresionado con tu presentación, realmente nos gusta lo que ofrecen. Solo necesitamos revisar un par de detalles con mi equipo y te llamo en unas semanas. Ahora, ¿por qué sonarían tan positivos? Porque quieren mantener abiertas las opciones. Si necesitaran más consultoría gratuita, más apalancamiento o un mejor precio, quieren que sigas disponible. Incluso si perciben que estás demasiado ansioso por cerrar, podrían decir algo como, no estamos seguros de que podamos avanzar en este momento, cuando en realidad están interesados si les surge, pero quieren aprovechar la situación para ¿qué? Para agarrar un mejor descuento, una concesión adicional y bueno, entonces también puede ocurrir, y esto me ocurrió con un caso real, donde le dicen al vendedor, estamos muy cerca de cerrar contigo, pero necesitamos un 5% de descuento adicional y que incluyas en la explicación su proceso de entrega en 24 horas en Tijuana. Entonces, esto por un lado genera la sensación de que estás cercano a cerrar una venta. El vendedor regresa a su empresa y empieza a negociar con su jefe y con el área de logística la información de cómo entregan en 24 horas y con su jefe un descuento adicional. Pero una vez que envías la información, pues silencio total, ya no hay respuesta. ¿Y qué es lo que sigue? Sigue el desaparecer por parte de los clientes. O sea, ¿alguna vez has visto a Houdini? Pues es exactamente lo mismo. ¿Y cómo se manifiesta esa desaparición? Pues le mandas correos y no hay respuesta, le mandas WhatsApp y no hay respuesta,
Le llamas y no te responde, le mandas SMS y nada. Entonces, como si se le hubiera tragado la tierra, ni una explicación. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado este tipo de situaciones? Es más común de lo que pensamos que sería. Entonces, pongamos en contexto, mientras que el vendedor tradicional busca identificar un prospecto, detectar necesidades, dice aquí Enrique Trujillo que sí ha sucedido. Claro que sí sucede, Enrique, gracias. Mientras que el vendedor tradicional busca identificar al prospecto y detectar necesidades, el comprador busca desorientar al vendedor. Mientras que el vendedor busca presentar y hacer algún tipo de cierre inicial, el comprador obtiene información. Mientras que el vendedor quiere manejar objeciones y cualquier duda que pudiera existir, el comprador no se compromete y cuando obtiene toda la información y hay un intento de cierre final y seguimiento, el comprador simplemente desaparece. Y así han acabado muchas carreras profesionales de gente que pudo haber sido buena vendedora si hubiera sabido qué es lo que se debe de hacer y cómo es que este tipo de situaciones de venta suceden. Entonces, hay muchas limitaciones del modelo de venta tradicional. Hay un gran desgaste del vendedor porque eso de que 9 de cada 10 posibles clientes terminen en nada, pues es bastante desgastante. La baja efectividad, pues no, ni se diga, de cada 10 prospectos, solo 1 o 2 suelen convertirse en clientes. Tácticas reconocibles. Los prospectos y los clientes ya se las saben. Ya se saben todas esas triquiñuelas de el precio sube la próxima semana, aprovecha la oportunidad y compra ahora. Y como les había comentado, la venta del espagueti. Haces muchas cotizaciones, sí, van a pegar algunas, pero estás trabajando de más. Y lo que te invito es a no trabajar de más y ser más eficiente. Entonces, hay una gran diferencia entre la venta tradicional y su enfoque, y aquí conecto con las creencias. O sea, si yo creo en la venta tradicional, me va a costar trabajo adaptarme a la venta consultiva. Pero es solamente cuestión de enfoque. Y, por ejemplo, aquí vienen 10 elementos que nos ayudan a identificar las diferencias entre los dos tipos de enfoque de ventas. Por ejemplo, en la venta tradicional, el enfoque principal está centrado en mi producto o mi servicio y sus características y beneficios, mientras que en la venta consultiva está centrado en el cliente y sus necesidades específicas. Voy a ver un par de ejemplos más, pero no me voy a meter a detalle en cada uno de estos 10 diferenciadores. Por ejemplo, en el rol del vendedor, y esto nos encanta a muchos vendedores, el rol del vendedor. En la venta tradicional, el vendedor se presenta como presentador del producto, como si fuera una bocina parlante humana que va y descarga todos los beneficios, las especificaciones y todas las maravillas que puedes hacer con el producto. Mientras que este rol de vendedor en el sistema de ventas consultivas, el vendedor se presenta como un asesor y consultor estratégico. Y eso significa que en vez de hablar, va a escuchar. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces, no me voy a meter a los detalles, pero hay 10 diferencias importantes entre el vendedor tradicional y el vendedor consultivo. Ahora hablemos de estas ventas consultivas. El objetivo es equilibrar las fuerzas entre el comprador y el vendedor, devolviendo la confianza y la autoestima a los vendedores. Para lograrlo es crucial romper con los esquemas tradicionales que perpetúan el estigma cultural asociado a los vendedores. Esto implica dejar atrás comportamientos, actitudes y métodos típicos de vendedor y adoptar un enfoque más auténtico, más estratégico. Entonces, tiene 3 etapas y 7 pasos y lo represento por una escalera y ahorita les voy a explicar por qué lo represento como una escalera. Primero, la etapa 1. La etapa 1 está constituida por
un paso cero, que es la investigación. Y le pongo cero porque aquí no hay ninguna interacción con el cliente. El paso uno, que es la confianza y el entendimiento, y voy a entrar a más detalles más adelante, pero aquí el tema de confianza y entendimiento, nada más déjenme decirles en este momento que la gente compra de la gente en la que confía. Y en este sentido, nosotros necesitamos generar un ambiente de confianza y empatía en cada una de nuestras interacciones, ya sea con clientes que te van a comprar, como con clientes que no te van a comprar. No importa, necesitamos generar un ambiente de confianza y empatía. Después, el paso número 2, establecimiento de expectativas. Este es un tema importante, ahorita lo voy a explicar más a fondo, pero es simplemente establecer las reglas del juego. ¿Cómo vamos a interactuar en esta y en las siguientes interacciones? Siempre teniendo claridad de lo que estamos buscando con cada interacción, y hay una manera muy natural de llevarlo a cabo que nos va a traer grandes beneficios. La etapa 2 tiene 3 pasos. El paso del dolor, que es la necesidad significativa y profunda, y también voy a hablar un poco más a detalle de lo que implica dolor y por qué no lo llamamos necesidades simplemente. Vamos a hablar de los recursos que son necesarios para satisfacer esas necesidades o esos dolores y cómo toman decisiones. Entonces, una vez que yo califico la oportunidad y hay dolor, porque si no hay dolor no habrá venta, hay recursos, porque si no hay dinero no hay venta, y entiendo la forma de tomar decisiones, estoy en vías de lograr una venta porque la presentación que yo voy a hacer, que forma parte de la etapa 3, de la tercera etapa, el paso 6 es la presentación, que debe determinar en un cierre de una venta si hiciste el trabajo previo de manera adecuada. No es una presentación genérica, es una presentación específica para la situación de dolor, de capacidad de recursos y de forma de tomar decisiones de tus prospectos o de tus clientes. Entonces, y el paso 7 es la verificación y la expansión. Y entonces déjenme explicarles un poco más a detalle qué implica todo esto. Una nota importante, no hay elevadores, no hay elevadores. Es decir, si tú te encuentras presentando una propuesta para cerrar una venta o intentar cerrar una venta, pero no pasaste por los escalones previos, es decir, no creaste confianza, no estableciste un acuerdo de expectativas, no identificaste el dolor, no hablaste del presupuesto antes de una cotización o no conoces la forma de tomar decisiones, estás en peligro. Vas a caer en la estadística de 1 de cada 10. Entonces, piensa en eso. Si hoy en día estás en un proceso de ventas donde estás presentando, pero no hiciste todo lo anterior, vas a caer en la estadística de 1 en 10. Y tú sabes si trabajas bajo esa premisa, ¿no? Que es una pérdida de tiempo. Entonces, como les decía, primer paso, investigar. Apóyate en la IA para conocer de antemano a tus posibles clientes. Puedes preguntarle a ChatGPT y cómo hacerlo, les explico más adelante cómo lo podemos hacer. Hay otras aplicaciones como LeadIQ, que es una extensión que se coloca en Chrome y que cuando tú vas y exploras a un cliente, LeadIQ te puede sugerir 3 mensajes diferentes adecuados a esa persona una vez que lee los antecedentes de esa persona y que te permiten personalizar el mensaje y tener un mayor impacto. O el mismo LinkedIn que te sugiere personas con un perfil similar a las personas que has invitado a hacer contacto contigo o a crear una lista, si es el caso de LinkedIn Sales Navigator. Entonces, esta investigación es importante y te predispone a ser más exitoso en tus esfuerzos de venta. Entonces, ya cuando estamos con el cliente, como les había mencionado, la gente compra de la gente en la que confía. Entonces, hay que adoptar un enfoque honesto, directo desde el primer contacto y como ejemplos de inteligencia artificial que se pueden aplicar aquí, pues está el mismo ChatGPT y hay una aplicación que se llama Crystal Knows, que es también una extensión que se coloca en tu Chrome y que cuando estás en LinkedIn
te permite crear un mensaje que adecua al estilo de personalidad de la persona con la que te quieres dirigir. Entonces, esto me parece fantástico, es una buena aplicación. De hecho, tiene una versión gratuita, y bueno, pues yo siempre que puedo aprovecho las versiones gratuitas y hay veces que son suficientes para desarrollar mi práctica de negocio. Después viene establecer expectativas. Una vez que ya generé confianza con preguntas de acercamiento, o interesándome genuinamente por el cliente y hay un buen ambiente de confianza, establezco las expectativas y es establecer un acuerdo de cómo vamos a funcionar en esta y en las siguientes interacciones. Parece un poco complejo, pero es simplemente, ojo, después de haber creado confianza, decirle al cliente, ok, pues muchas gracias por la invitación. Entiendo que estamos reunidos para ver la posibilidad de implementar algunas de mis soluciones. Para poder determinar cuál sería la mejor solución, voy a necesitar hacerte algunas preguntas. Seguramente tú vas a tener preguntas que yo voy a buscar contestar. Eh, y hemos programado la duración de esta reunión durante 40 minutos y al final de los 40 minutos te propongo una cosa. Si llegas a la conclusión, tú o yo, que no hay manera de desarrollar un negocio, ¿me lo podrías decir? Con toda confianza. O sea, prefiero que me lo digas ahorita y no pasa nada. Ahora, si sí vemos que podemos desarrollar algo, ¿qué te parece si invertimos los últimos 5 o 10 minutos de esta reunión para ponernos de acuerdo en los siguientes pasos? ¿Te parece bien? Entonces, con eso estoy estableciendo las expectativas. Con eso el cliente mágicamente siente que está bajo control de la situación, pero en realidad nosotros como vendedores estamos tomando el control, al igual que él, de la situación. Entonces, es una estrategia súper poderosa que, bueno, requiere práctica, pero también podemos practicar inclusive con ChatGPT. Y en el programa que vamos a impartir en el futuro, vamos a ver cómo se puede llevar a cabo esta práctica con el ChatGPT. Después, la etapa 2 de calificación de la oportunidad. Hay que descubrir los problemas significativos y profundos que van más allá de las necesidades evidentes. Aquí me gustaría mencionar, por un lado, dolor no es una necesidad, es algo que está más allá de la necesidad. Por ejemplo, una persona, un posible cliente puede decir, oye, estoy buscando un sistema de información que me permita conocer la situación de mis inventarios en tiempo real. Muchos vendedores podrían pensar que eso es dolor, y no, no es dolor, es, digamos que, el principio de un dolor. Lo que es dolor es lo que hay detrás de eso. Es decir, ¿qué implicaciones habría si no se corrige este problema? ¿Qué implicaciones habría en términos de costos, de su carrera profesional, de otras implicaciones? Y llegar a ese dolor nos va a permitir determinar si vamos a vender o no, porque hay una regla aquí básica. Si no hay dolor, no habrá venta. Entonces, hay que ir más profundo. Después, el paso 4 es la evaluación de los recursos. Si hay dolor, de manera muy natural puedo empezar a preguntar, ¿tienen algún presupuesto destinado para arreglar esta problemática que parece ser importante? Ahora, llegué a recursos porque sí había dolor, porque si no hubiera habido dolor, pues ya para qué le sigo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, llegué a recursos y de manera natural puedo preguntar con sensibilidad, ¿han pensado en algún presupuesto? ¿Ya tienen considerado alguna cantidad de invertir para solucionar esta problemática? Y puede ser que el cliente me diga, sí, ya tenemos algo y yo voy a comparar contra lo que costaría mi solución. O me puede decir, no hemos considerado ninguna cantidad, ante lo cual yo como vendedor debería de decirle, para arreglar un problema como este, tendrías que invertir
voy a decir un ejemplo, entre 150,000 y 200,000 pesos. ¿Estaría eso dentro de sus posibilidades? Porque desde ahí me puede decir, no, eso es demasiado, o no, eso está bien porque el problema que tenemos es de 2 millones y invertir entre 150 y 200,000, pues me parece algo razonable. No tenemos el dinero ahorita asignado, pero me parece una propuesta económicamente viable. Entonces, ahí yo necesito con el cliente identificar los recursos que hay disponibles, porque yo voy a traer mi solución cuando la traiga adecuada a esos dolores o a esas necesidades significativas y profundas con este rango de presupuesto y lo voy a complementar con el paso número 5, que es el proceso de toma de decisiones, donde ahí yo voy a buscar con un enfoque tipo periodista. Cuando un periodista escribe un artículo, te dice qué pasó, dónde pasó, por qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Con el mismo tipo de enfoque yo necesito abordar el tema de toma de decisiones. ¿Quién está involucrado? ¿Qué proceso llevan a cabo? ¿Cuándo tomarían la decisión? ¿Cómo tomarían la decisión? O sea, con todos esos elementos, yo ya estoy listo para presentar una propuesta. Entonces, si hay dolor, si sí hay presupuesto, si hay manera de que en base a su forma de tomar decisiones yo pueda trabajar con ellos, pues estoy en vías de lograr una venta. Y aquí hay una habilidad que me parece importante resaltar. En esta calificación de oportunidad, tu habilidad para hacer preguntas y para escuchar es muy importante. De hecho, aquí la frase que me gustaría participar es, tu valor como vendedor está más determinado por la cantidad de información que obtienes que por la cantidad de información que das. Y esto puede ser un cambio de paradigma, porque hay mucha gente que es vendedora que piensa que hablando más va a poder vender mejor. Y por lo menos en este contexto, nada más alejado de la realidad. Tu valor como vendedor está más determinado por la cantidad de información que obtienes que por la cantidad de información que das. Y llegamos a la etapa 3, al cierre. Entonces, es una cotización, una presentación personalizada. Estás alineando sus dolores, su capacidad presupuestal, su forma de tomar decisiones con la propuesta que vas a hacer. Entonces, deberías de tener un mayor éxito en tus esfuerzos de venta. Ya había yo mencionado que en el sistema tradicional 9 de cada 10 o 8 de cada 10 terminan en nada, terminan en la basura. Aquí la pretensión es que quizás hagas menos cotizaciones, pero tengas una efectividad mucho mayor, quizás del 80, del 90%. Vamos a dejar un espacio para algunos prospectos que no fueron completamente honestos y transparentes y pues no avanzamos. Entonces, eh, pero, pero si fuera, inclusive si fuera del 50%, pues eso es 4 veces más grande que lo que hoy estamos teniendo de 1 en 10. O el doble si nuestro porcentaje de efectividad es de 2 en 10. Y viene un paso número 7 de verificación y expansión. En este paso número 7 suceden varias cosas, es decir, la venta no termina con la firma de un contrato, con la emisión de una orden de compra. Debemos permanecer ahí buscando evitar cualquier tipo de arrepentimiento, que no sucede muy frecuentemente, en algunos mercados sí, pero asegurándonos de que no compras mañana el producto o servicio que vendiste hoy. El tener claro quién hace qué, cuándo y cómo en términos de emisión de notas de órdenes de compra, de contratos, de firmas, de anticipos. O sea, todo eso hay que alinearlo como un paso 7 dentro del mismo proceso de ventas y también sembrar las bases para seguir incrementando tu negocio. ¿Cómo lo hacemos? A ver, trabajé para una división de esta compañía y logré cerrar un contrato, pero la compañía tiene otras 2 o 3 divisiones. Es el momento de decir, oye, ¿cómo me puedes presentar con el encargado de la división A, B o C? O con otras divisiones de negocio, con otras sucursales, con otras empresas hermanas.
con referidos. Entonces, el mejor momento de expandir tu negocio es cuando acabas de cerrar uno. Entonces, pero se requiere de una actitud bastante proactiva. Muy bien, entonces, algunos puntos clave. Hay que adaptarnos al entorno económico. Hay que vender de manera más inteligente en entornos económicos retadores como los que estamos viviendo. Tomemos un nuevo modelo. Entonces, superemos las limitaciones del enfoque tradicional de ventas, porque pues necesitamos actuar de otra manera, necesitamos volvernos súper eficientes en el entorno económico que estamos viviendo. Hay que identificar y superar algunos bloqueos que impiden mejorar los resultados. Me refiero a barreras mentales. Y les digo con conocimiento de causa de lo que les estoy diciendo. Hay gente que al principio le cuesta muchísimo trabajo establecer las expectativas de una reunión. Lo sienten como invasivo, pero si se hace de la manera adecuada y se hace en un ambiente de confianza, fluye de manera muy natural. O cuando tienen que hablar del recurso económico, también hay gente que se bloquea mentalmente. O cuando tienen que llegar al dolor y no quedarse en la superficie, o sea, hay gente que se bloquea mentalmente. Entonces, hay que tener este enfoque consultivo y equilibrar el control entre el comprador y el vendedor. No se trata de arrebatarle el control, se trata de que entre los dos nos pongamos de acuerdo y en un ambiente de confianza acordar la forma de trabajar. Y por último, el compromiso y autoevaluación. ¿Se acuerdan que hablé de 3 cosas que deberían de hacer o empezar a hacer o dejar de hacer? Pues comprometerse con eso y ir adelante con ese tema, ¿no? Entonces, todo esto que les he comentado, pues es parte de una metodología que está plasmada en mi último libro, que ahorita les voy a platicar, pero particularmente estamos promoviendo dos cursos. Uno que está dedicado a las ventas consultivas, que cubre todo esto a detalle. Es un programa de 12 horas. De hecho, déjenme les doy la información. Este curso de ventas consultivas con IA empieza el próximo martes 18 de marzo, y son 6 tardes hasta el jueves 20 de marzo, de 4 a 6 p.m. El formato es presencial virtual, de inversiones de 12,000 pesos masiva por participante. Hay descuentos, por supuesto, grupales. Y hay otro curso que vamos a implementar del martes 1 de abril al jueves 10 de abril, también 6 tardes, 12 horas, de 4 a 6, hora de la Ciudad de México, presencial virtual, también el mismo precio. Y si compran ambos programas es un descuento de 4,000 pesos y se venden los dos por 20,000 pesos masiva. Todo esto está plasmado en mi libro que lancé en el mes de diciembre, que se llama El Vendedor del Futuro, y que como subtítulo es Transformando la venta consultiva con inteligencia artificial. Ustedes tienen el QR donde pueden llegar al libro. Y pues ya por último, me gustaría preguntarles, ¿qué les pareció? ¿Les llamó la atención? Gracias, Carlos. ¿Tiene algún otro comentario? Muy bien, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer después, no pasa nada. Ok. Miguel Martínez, muy interesante, muchas gracias. Súper, muy bien. Bueno, pues entonces, Enrique Trujillo, me gustó mucho, Alberto, muy profesional y claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco la atención, el haber estado aquí presentes. Y si conocen a alguien que necesite mejorar sus resultados de venta, por favor, refiéranmelo. Ok, muy bien. Omar dice, muy bien, creo que de lo más importante que debemos hacer es escuchar al cliente. Mil gracias. Muy bien. Hugo Calderón dice, te agradecemos tu información súper bien. Muy bien.
Pues muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buena tarde y que tengan un buen mes de marzo. Estamos a la mitad exactamente, entonces ánimo a vender. Vale. Bueno, hasta la vista. Muchas gracias.